En este capítulo vamos a conocer el cristianismo, sus datos genéricos, sus orígenes, su difusión y su simbología. Los orígenes del cristianismo están muy poco documentados, a excepción del Nuevo Testamento. Lo que se sabe es que los discípulos de Jesús de Nazaret formaron una comunidad dentro del judaísmo, pero fue Pablo de Tarso, un judío helenizado, quien le dio una mayor proyección, al insistir en que el mensaje cristiano se dirigía a todos los hombres y mujeres del mundo. El carácter misionero de Pablo y otras figuras del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda su historia posterior. Las grandes ciudades del Imperio Romano poco a poco se convirtieron en el epicentro de la expansión cristiana. Y en el siglo IV los emperadores Teodosio y Constantino hicieron de esta fe la religión del Estado romano. En definitiva, que el cristianismo sobrevivió al hundimiento del imperio que lo adoptó. Según el Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, perteneciente a Judea, en tiempos de Herodes el Grande, un rey judío vasallo de Roma. Pero este falleció realmente en el año 4 a.C., lo que implica que, si la tradición de que Jesús nació bajo su reinado es correcta, su nacimiento tuvo que ser antes del año en que se sitúa el comienzo de la era cristiana. A la muerte de Herodes, Judea pasó a su hijo Arquelao, pero en el 6 después de Cristo fue incorporada a la provincia romana de Siria. Jesús vivió con su familia en Nazaret, un lugar de Galilea, que es una región que dejó Herodes el Grande a otro hijo suyo, Herodes Antipas. La muerte de Jesús se produjo en Jerusalén, la capital de Judea, en tiempos de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea del 26 al 36 después de Cristo, lo que permite situar la crucifixión de Cristo en torno al año 30 aproximadamente. Y años después se produjo una fracasada rebelión judía contra el dominio romano, en el curso de la cual los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Y una vez hemos visto sus orígenes, vamos a ver su rápida difusión por todo el Imperio Romano. Los romanos, hay que decir que eran politeístas, creían en muchos dioses. Y cada vez que conquistaban una zona nueva, pues incorporaban sus dioses a las costumbres romanas, especialmente los dioses griegos. En esta época y con estas características nació una nueva religión monoteísta en Palestina, el cristianismo. Precisamente su carácter monoteísta, predicar la igualdad entre los hombres y negar la divinidad del emperador romano, hizo que fuese perseguida, porque se oponía a los principales preceptos del Imperio Romano, lógicamente. El cristianismo, su peculiaridad es que se difundió más tempranamente en las áreas urbanas, mientras que en el campo, el Pagua, subsistían las viejas creencias religiosas, que por ello se denominarían paganos. Y los obispados eran la base de la articulación territorial de la Iglesia, y entre ellos sobresalían los 5 patriarcados. El patriarcado de Roma, que atribuía su fundación al apóstol Pedro, el principal de los primeros discípulos, gozó de creciente primacía, sin que ello implicara una autoridad centralizada. En el año 313 tenía tantos seguidores que el emperador Constantino la legalizó mediante el Edicto de Milán. Las grandes decisiones se tomaban en los concilios, el primero de los cuales tuvo lugar en Nicea en el 325. Precisamente en él se condenó la doctrina cristológica de Arrio, que sin embargo fue adoptada por muchos pueblos germánicos cuando se cristianizaron desde finales del siglo IV. Y ya en el año 380 el emperador Teodosio la proclamó como religión oficial del imperio. En el siglo V, Patricio cristianizó Irlanda, que por un tiempo se convirtió en el centro de una iglesia con personalidad propia y que desarrolló una vigorosa actividad misionera en el noroeste de Europa. Poco tiempo después, ya casi todo el Imperio Romano estaba cristianizado, salvo pequeños reductos aislados. Una de las peculiaridades de esta religión es su simbología. Más que a las imágenes, los cristianos recurrían a los símbolos. El pez, que por su nombre griego ictus, creado por la combinación de estas letras griegas, es un símbolo que representa al cristianismo. El vocablo significa literalmente pez, pero constituye además un acrónimo de estas palabras, que se traduce como Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. El ictus fue uno de los primeros símbolos cristianos y se convirtió por tanto en emblema del cristianismo primitivo.
El llamado crismón, que son dos letras griegas cruzadas, forman el anagrama de Cristo. Otras dos letras griegas, alfa y omega, representan la eternidad, aunque el símbolo más conocido del cristianismo es sin duda la cruz. Esta apareció como símbolo una vez que Jesús murió en ella y sobre la que existen una gran variedad de formas. Hay quien asegura incluso que la cruz es el primer logo exitoso a nivel mundial. También se representa como un pastor con una oveja a sus hombros, ya que Jesús era un pastor que cuidaba de sus ovejas. Como podemos ver, la simbología cristiana era muy variada. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.